La OTAN está en crisis debido a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría estar a punto de retirar a su país de la alianza por completo, debilitando gravemente la defensa colectiva hasta el punto de poner en peligro su supervivencia. ¿Qué pueden hacer los miembros europeos de la OTAN para mantener viva la organización mientras Trump amenaza su existencia? ¿Y cómo las acciones de Trump tienen el potencial de debilitar tanto a la OTAN? Todo comenzó a mediados de febrero de 2025. El 15 de febrero, Politico informó que una delegación de altos funcionarios de la administración Trump se dirigía a Arabia Saudita para conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Esa reunión se llevaría a cabo un par de días después e incluiría a 3 representantes estadounidenses junto a 3 delegados rusos. Los estadounidenses eran el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y Steve Witkoff, un individuo poco conocido según la BBC. Sin embargo, Witkoff fue el hombre que Trump eligió para enviar a Moscú solo una semana antes de la reunión para hablar con el presidente ruso Vladimir Putin. Por parte de Rusia, las conversaciones incluyeron a 2 de los principales diplomáticos del país, el asesor de política exterior Yuri Ushakov y el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. También se les unió Kirill Dmitriev, jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia, quien participó en las discusiones cuando los temas económicos comenzaron a cobrar protagonismo. Es posible que hayas notado algunas ausencias llamativas en estas conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Nadie de Ucrania asistió a la reunión en Arabia Saudita y, aparte de los Estados Unidos, la OTAN tampoco estuvo presente. Ambos fueron excluidos de las conversaciones, esencialmente marginándolos hasta el punto de la irrelevancia. Esa reunión fue un duro golpe para el estatus de la OTAN como fuerza de defensa colectiva. En lugar de presentar un frente unido y una muestra de fuerza colectiva, Trump decidió ir por su cuenta en sus conversaciones con Putin. Las consecuencias de esa reunión también han causado problemas para la OTAN en Ucrania. Tras la reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su descontento por no haber sido invitado a las conversaciones. Trump dijo que estaba decepcionado por la reacción de Zelensky y además lanzó un feroz ataque contra él, calificándolo de dictador que ha hecho un terrible trabajo liderando Ucrania. Trump afirmó que Zelensky se negaba a celebrar elecciones en Ucrania, aunque esta afirmación, si bien técnicamente cierta, ignora el hecho de que Ucrania ha estado bajo ley marcial desde la invasión rusa en febrero de 2022. La mayoría de los países bajo ley marcial suspenden las elecciones hasta que termine el conflicto que la provocó, y la guerra en Ucrania aún no ha terminado. Estas críticas verbales resultan preocupantes desde la perspectiva de la OTAN, ya que evidencian que su miembro más poderoso parece estar cambiando su postura política, alejándose del apoyo a Ucrania que el resto de la OTAN ha mantenido. Más preocupante aún son los informes de que Estados Unidos y Rusia utilizaron sus conversaciones para presentar la idea de un proyecto energético conjunto en el Ártico. Según Politico, Dmitriev afirmó que estas discusiones fueron bastante generales, aunque incluyeron algunas áreas específicas de cooperación que Estados Unidos y Rusia podrían explorar nuevamente. Esto también se aparta de la política de la OTAN, ya que la mayoría de sus miembros, incluidos los Estados Unidos, han impuesto sanciones contra Rusia desde la invasión de Putin. Las conversaciones sobre un nuevo acuerdo comercial no estaban en la agenda hasta que Trump llamó a Putin, y ahora esas conversaciones están comenzando a abrirse. El resto de la OTAN está preocupado porque no está involucrado en discusiones que podrían afectar la seguridad de muchos de sus miembros. Todo esto se suma a que Trump parece estar cambiando la culpa de la guerra en Ucrania de Putin hacia Zelensky. Trump incluso llegó a decirlo claramente. Hablando con periodistas desde su casa en Florida tras la reunión, Trump confrontó las afirmaciones de Zelensky de que estaba molesto por no haber sido invitado. «Hoy escuché, oh, bueno, no fuimos invitados», exclamó Trump. «Bueno, has estado allí durante 3 años. Deberías haberlo terminado hace 3 años. Nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber llegado a un acuerdo». Desde esa reunión, ha habido varias otras acciones de Estados Unidos que socavan los esfuerzos por crear un frente unido contra posibles agresores. Por ejemplo, el 4 de marzo, Trump suspendió toda la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania tras una tensa reunión que sostuvo con Zelensky en la Casa Blanca. Esa decisión significa que todos los envíos que aún no hayan llegado a Ucrania, incluidos los que están en tránsito, se detendrán mientras Trump reevalúa la participación de Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, sigue sus propias políticas, mientras que el resto de la OTAN, particularmente sus miembros europeos, se están uniendo para responder a esas políticas estadounidenses. Esto no es lo que se espera de una organización de defensa colectiva.
Aunque cada miembro de la OTAN tiene derecho a tener sus propias políticas en lo que respecta a la política interna, la OTAN generalmente ha presentado un frente unido en temas de guerra. Esto ha cambiado bajo el liderazgo de Trump. ¿Significa esto que Trump ha acabado con la OTAN? Es un poco prematuro hablar de la muerte de la OTAN, dice Samantha Duvenden, exfuncionaria política de la OTAN y miembro senior de Chatham House, durante un debate sobre el tema organizado por France 24. Ciertamente parece estar debilitada, afirmó. Yo diría que quizás incluso sufre de una enfermedad autoinmune, porque el vínculo que parece debilitar a la OTAN proviene desde dentro, de su aliado más fuerte. Ahí radica el problema para la OTAN. Las acciones recientes de Trump no han destruido a la Organización de Defensa Colectiva de un solo golpe. Sin embargo, están socavando aquello que hace que la OTAN sea una fuerza defensiva tan poderosa contra grandes naciones militares como Rusia. Y no es solo Trump quien está dañando la alianza. Miembros de su administración también han dejado claro que Europa está en la mira de Estados Unidos. El 14 de febrero, solo unos días antes de que los delegados de Trump se reunieran con representantes de Putin en Arabia Saudita, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, subió al escenario en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta conferencia existe para que las naciones aliadas, principalmente aquellas que forman parte de la OTAN o que son apoyadas por ella, discutan temas de defensa. Sin embargo, Vance no hizo eso. En cambio, lanzó lo que The Guardian describió como un brutal ataque ideológico contra Europa. Ese ataque incluyó acusaciones de que los líderes europeos reprimen la libertad de expresión, han fracasado en controlar la inmigración ilegal y están huyendo por miedo de sus propios votantes. Lo que me preocupa es la amenaza interna, dijo Vance, mientras cuestionaba lo que llamó el retroceso interno de Europa respecto a sus valores fundamentales. Vance también indicó que Estados Unidos se está alejando de Europa, lo que también implicaría alejarse de la OTAN. Si tienen miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a su propia gente, si están huyendo de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes, ni tampoco hay nada que ustedes puedan hacer por el pueblo estadounidense. Una vez más, esto refleja una división consciente entre Unidos y sus aliados en la OTAN. El discurso del vicepresidente J. Vance en Múnich fue una marcada desviación del tipo de discursos que se suelen hacer allí, señaló Duvenden. Esto también se aparta de una regla no escrita en la diplomacia estadounidense. Los problemas políticos internos deben quedarse en casa. Estados Unidos no lleva sus problemas políticos internos al escenario internacional y no critica los problemas políticos internos de sus aliados, agregó Duvenden. Duvenden también señaló que el discurso de Vance no mencionó las amenazas que enfrenta Europa debido a Rusia, ni mencionó a la OTAN, lo que insinúa que Europa ya no es una prioridad para Estados Unidos. Y si quedaba alguna duda sobre ello, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dejó claro el enfoque de su país el 12 de febrero durante su primer viaje internacional, donde se reunió con muchos de los aliados de la OTAN de Estados Unidos. Hegseth declaró que Estados Unidos ya no se centraría principalmente en la seguridad europea. Estoy aquí hoy para expresar directa y claramente que las duras realidades estratégicas impiden que los Estados Unidos de América se concentren principalmente en la seguridad de Europa, dijo Hegseth. Según The Guardian, esta declaración fue suavizada respecto a un borrador previo que Hegseth había preparado para informar a la prensa. En ese borrador, Hegseth parecía sugerir una reestructuración de la alianza de la OTAN para que Europa asumiera la mayor parte de las responsabilidades de la organización. Lo extraordinario, dijo Duvenden, es que por un lado Estados Unidos le está diciendo a Europa que su seguridad ya no es nuestra prioridad, y al mismo tiempo está interviniendo en la política interna de otros países europeos. Es como una política de Schrödinger, ni viva ni muerta. Eso podría ser lo que está matando a la OTAN más que cualquier otra cosa. El enfoque de la administración Trump hacia Europa parece estar diseñado para dejar al continente en un estado de parálisis. Los líderes europeos de la OTAN no pueden avanzar con muchas de sus políticas sin la participación de Estados Unidos, lo que esencialmente deja a la OTAN sin poder actuar y crea una sensación de desunión que juega a favor de Putin. Una OTAN sin Estados Unidos perdería la mayor parte de su disuasión nuclear junto con el apoyo del ejército más poderoso del mundo. Quizás lo que estamos viendo con todas las acciones recientes de Trump son sus intentos de preparar la salida de Estados Unidos de la OTAN. No sabemos con certeza si ese es su objetivo. Y ese es el problema para el resto de los miembros de la OTAN. Como señaló la BBC el 26 de febrero, los miembros europeos de la OTAN pueden que ya no puedan confiar en Estados Unidos como la potencia ancla de la organización.
como señala Ameda Van Ry, directora del programa europeo de Chatham House, la idea detrás de la OTAN era esta creencia de todos para uno y uno para todos, y eso se ha roto. Entonces, si Trump realmente está buscando romper la alianza de la OTAN, Europa debe encontrar la respuesta a una pregunta vital. ¿Qué viene después? La OTAN no desaparecerá si Estados Unidos corta los lazos, pero sí quedará gravemente debilitada, lo que significa que los miembros europeos tendrán que empezar a hacer más. Rio Terrace destacó este punto durante el debate en France 24. Hemos tenido tiempos difíciles antes, pero una cosa está clara. Sea lo que sea que hagamos, Europa debe hacer más, dijo Terrace. Eso es lo que los presidentes estadounidenses, desde Barack Obama, siempre han dicho, que Europa debe asumir más responsabilidad y comenzar a pagar por su propia seguridad. Terrace señaló que su país, Estonia, ya está gastando casi el 4% de su PIB en defensa. Sin embargo, la cantidad real en dólares no es alta debido a que Estonia tiene una economía pequeña. Otros países de la OTAN fuera de Estados Unidos, como Francia, Alemania y el Reino Unido, deben aumentar su gasto para proteger a la OTAN en un futuro que puede no incluir a Estados Unidos. Eso ya podría estar ocurriendo. El 4 de marzo, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, anunció un nuevo paquete de defensa europeo llamado Rearmar Europa. El plan de 5 pasos permitirá que la UE destine alrededor de 841.000 millones de dólares al gasto en defensa durante los próximos 4 años. Lo hará flexibilizando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita cuánto pueden gastar los países miembros de la UE en defensa. Además, se pondrán a disposición aproximadamente 160.000 millones de dólares en préstamos para los miembros de la UE. Los pasos futuros incluyen modificar cómo la UE gasta su presupuesto, particularmente en lo que respecta a sus programas de política de cohesión, y movilizar capital privado a través del Banco Europeo de Inversiones y la Unión de Ahorros e Inversiones. No es coincidencia que los 850.000 millones de dólares en gasto de autodefensa que esto genera coincidan aproximadamente con lo que Estados Unidos gasta anualmente en su ejército. Es casi como si la UE estuviera planeando llenar un vacío del tamaño de Estados Unidos dentro de la OTAN. Más allá de este gasto, los miembros europeos de la OTAN necesitan encontrar un sentido de unidad frente a las políticas de Trump. Eso puede resultar difícil, ya que los miembros de la UE a menudo no están de acuerdo entre sí. Dubenden señaló esto en France 24, mencionando que las cumbres propuestas por Macron tienen como objetivo proyectar unidad. Sin embargo, también hemos visto a Macron sugerir el envío de tropas terrestres a Ucrania, una propuesta que el saliente Olaf Scholz se muestra extremadamente cauteloso en apoyar. Hay muchas preguntas que hacer primero, dijo Dubenden. ¿Querrían los países europeos ir a Ucrania para ayudar a hacer cumplir un acuerdo de paz que nos haya sido impuesto a los europeos por los estadounidenses y los rusos? Quizás no. Zelensky tampoco aceptaría tal acuerdo, ya que anteriormente ha dicho que no puede haber un acuerdo de paz sin la participación de Ucrania. Estamos muy lejos de saber qué vamos a ver, concluyó Dubenden. Y tiene razón. Es posible que Trump aún no haya acabado con la OTAN, pero ha puesto a la Organización de Defensa Colectiva en estado de alerta máxima con sus acciones en las últimas semanas. Hablar con Putin sin la participación de representantes de Ucrania o la OTAN pudo haber iniciado la conversación, pero la realidad es que Trump ha sido escéptico respecto a la OTAN durante muchos años, y para algunos en Europa, eso podría ser suficiente para que retire a estos niños de la coalición en el futuro. Si eso ocurre, los miembros europeos de la OTAN deben estar preparados. Si no lo están, la enfermedad autoinmune que representa la división interna de la organización podría ser suficiente para acabar con la OTAN de una vez por todas. Pero, ¿qué opinas sobre el estado de la OTAN, tanto ahora como en el futuro? ¿Está la organización al borde del colapso? ¿O crees que Trump mantendrá a Estados Unidos en la OTAN y simplemente está presionando para reducir la participación estadounidense en Europa? Eso es algo que la OTAN debe contrarrestar, según Rio Terrace, excomandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia. En una entrevista con France 24, explicó que las cumbres convocadas por líderes europeos, tras las acciones de Trump, deben emitir un mensaje claro. Es importante que el mensaje sea muy unificado, que la OTAN demuestre determinación y unidad, dijo Terrace. También destacó que Putin debe creer en la OTAN, porque ésta solo es tan fuerte como sus enemigos la perciban. Esa unidad será difícil de demostrar cuando el mayor miembro de la OTAN parece ir en dirección opuesta a los otros 31 países de la alianza. Otras políticas de Trump también podrían afectar a la OTAN en los próximos meses. Por ejemplo, el 3 de febrero, Trump insinuó que podría imponer aranceles a la UE, tras ya haber impuesto un arancel del 25% a Canadá, otro aliado de la OTAN.
Trump justificó su postura alegando que la UE no acepta productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos sí importa bienes europeos en grandes cantidades. El 27 de febrero, el Instituto Kiel advirtió que los aranceles del 25% que Trump amenazó imponer afectarían gravemente a la UE y por extensión a sus aliados en la OTAN. Se estimó que las exportaciones de la UE en IOS caerían entre un 15% y un 17%, provocando una contracción del 0,4% en la economía europea. La economía de Estados Unidos también se vería afectada, reduciéndose un 0,17%, además de enfrentar posibles aranceles de represalia por parte de la UE. Estas tensiones se suman a las acciones de Trump: criticar a Zelensky, suspender la ayuda a Ucrania y amenazar con perjudicar económicamente a Europa, lo que debilita indirectamente a la OTAN. La reunión entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Ucrania ni de la OTAN es otro golpe que parece estar diseñado para socavar la organización. Quizás Duvenden tenga razón al decir que la OTAN está sufriendo una enfermedad autoinmune, llamada Estados Unidos, que la está debilitando desde dentro. La gran pregunta es, ¿por qué Trump parece querer acabar con la OTAN? Trump ha sido escéptico respecto a la OTAN durante años. En 2017, el Instituto Brookings señaló que Trump había criticado a los líderes europeos por no cumplir con el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa, una meta que es más una recomendación que una regla estricta. Durante su primer mandato, Trump se enfocó en el flujo financiero dentro de la OTAN, exigiendo que otros países aumentaran su gasto en defensa. En 2017, esto representaba el 71,7% del gasto combinado de la OTAN, mientras que solo unos pocos países cumplían la meta del 2%. Sin embargo, la situación ha cambiado. En 2024, 23 de los 32 miembros de la OTAN alcanzaron ese objetivo, lo que demuestra que los miembros europeos están tomando en serio el gasto en defensa. A pesar de ello, Trump no ha suavizado su postura hacia la OTAN. En 2024, el expresidente Joe Biden acusó a Trump de ser anti-OTAN y afirmó que cuando Estados Unidos da su palabra, significa algo. Cuando nos comprometemos, lo cumplimos, y la OTAN es un compromiso sagrado. Trump, por su parte, llegó a decir que permitiría a Putin hacer lo que quisiera con los países de la OTAN que no pagaran su parte. Esto demuestra que la división interna que ahora amenaza a la OTAN existía en Estados Unidos, incluso antes de que Trump comenzara su segundo mandato. Hoy en día, aliados de Trump como Elon Musk están pidiendo que Estados Unidos abandone la OTAN, y algunos políticos republicanos, incluido el senador Mike Lee, se han unido a esos llamados. El 8 de enero, poco antes de asumir su segundo mandato, Trump sugirió que la meta de gasto en defensa de la OTAN debería aumentar al 5% del PIB. El exasesor de Trump, John Bolton, cree que esta propuesta puede ser la forma en que Trump esté preparando la salida de Estados Unidos de la OTAN. Ahora está diciendo que necesitan gastar el 5% del PIB en defensa, dijo Bolton al medio británico LBC. Pero sospecho que casi ningún país en Europa, quizás los bálticos, Polonia y unos pocos más, alcanzarán ese 5%. Así que, en un año, cuando eso no ocurra,